Para la última ejemplificación que vamos a realizar sobre la parte de polimorfismo, bueno, entre comillas, ¿no? La última ejemplificación, ya que sabemos perfectamente que el polimorfismo viene arraigado sobre diferentes tipos de conceptos en lo que es programación orientada a objetos. O sea que al fin y al cabo lo vamos a estar tratando en la gran mayoría de los casos en programación orientada a objetos. En sí, ejemplificaciones concretas que a mí se me ocurrieron poder diseñar sobre lo que es en sí diferentes tipos de polimorfismos aplicados a la programación orientada a objetos. Ni más ni menos acá tenemos diferentes clases y diferentes interfaces. Se me ocurrió diseñar un programa que tenga uso de diferentes interfaces y podamos entremezclar todo esto, ¿sí? Llevar lo que es en sí el concepto de polimorfismo de sobrecarga a lo que es interfaces, que también lo hemos estado utilizando antes de ver polimorfismo, ¿sí? Para ciertas ejemplificaciones concretas. En este caso nosotros diseñamos dos tipos de interfaces, ¿sí? Una interfaz que se llama interfaz acción e interfaz cualidad. Y estos tipos de interfaces la vamos a implementar en diferentes clases. Por ejemplo, la interfaz acción, fíjate que yo he declarado diferentes métodos de tipo abstractos que le he pasado diferentes tipos de parámetros en el mismo tipo de método. Por eso se le llama polimorfismo de sobrecarga, ya que estamos sobrecargando el mismo método en la interfaz. Y fíjate una particularidad, tenemos todos métodos abstractos, pero es bastante alto el porcentaje en el cual nosotros utilizamos lo que son métodos abstractos en interfaces, ¿sí? Los métodos por defecto generalmente no los utilizamos tanto en interfaces ni tampoco métodos estáticos, pero hay ciertos casos concretos en que sí se implementa. En este caso entonces, estos abstractos van a ser de tipo string, van a devolver un string cuando nosotros implementemos en alguna clase o lo heredemos de alguna interfaz. Creo que sabrás por dónde viene la cosa, ¿no? Para qué lo vamos a implementar. El primer método es paramétrico vacío, el segundo método tiene un solo parámetro de tipo entero, que en sí a lo que a mí se me ocurrió es, por ejemplo, contabilizar las horas que va a entrenar, por ejemplo, una persona. En este caso concreto sería un competidor, un atleta, ¿sí? El tercer método es paramétrico con dos campos, ¿sí? La cantidad de días que va a entrenar y la cantidad de horas que va a entrenar, así sucesivamente, ¿sí? Le vamos agregando diferentes tipos de parámetros. Y esto va creciendo de forma exponencial, ¿sí? Dependiendo en sí lo que vos quieras desarrollar una interfaz. Generalmente a veces las interfaces tienen más cantidad de métodos y diferentes métodos sobrecargados. Acá tenemos solamente un método sobrecargado que es entrenar y de tipo string. Podemos tener otro método sobrecargado que sea, por ejemplo, correr y haga exactamente la misma particularidad que esta, que se le sobrecarguen toda esta cantidad de parámetros a ese método, por ejemplo, correr, al método, por ejemplo, comer, ¿sí? Al método, por ejemplo, saltar, lo que vos te imagines. Después tenemos otra interfaz, va a ser similar a esta, la diferencia que a mí se me ocurrió que sea la cualidad del atleta o la cualidad del competidor, por ejemplo, y tenemos el método cualidad, también abstracto. Fíjate que lo he resumido solamente a tres para agilizar un poquito el desarrollo. Tenemos el primer parámetro que es la cualidad 01, le llamé yo, cualidad 01, cualidad 02, ¿sí? Y el tercero cualidad 01, 02 y 03. Exactamente el mismo tipo, para que no haya confusiones. Esto vos después los podés explayar un poquito más y podés colocar otro método que sea, por ejemplo, un entero, que sea, por ejemplo, un double, que contabilice, por ejemplo, la cantidad de kilómetros que ha corrido cierto atleta. Te desarrollas una interfaz que haga eso, ¿sí? Pensalo, fíjate. Entonces, estas dos interfaces, cuando la hemos declarado y hemos desarrollado en sí el cuerpo de la interfaz, ¿sí? O sea, hemos declarado todos sus métodos, lo vamos a implementar en diferentes clases. En este caso tenemos dos clases, una competidor y otro atleta, ¿sí? No sé cuál es el orden de jerarquía en este caso. Competidor va a implementar de atleta. Bueno, desarrollamos entonces la primera clase, que sería esta. Utilizamos Lombok, ya sabemos lo que es Lombok, cómo lo implementamos, sabemos perfectamente cuáles son las annotations de Lombok. ¿Sí? La más común es data, alerts constructor, no alert constructor. Después si tenés otro tipo de annotation más, por ejemplo para comprobaciones de métodos, si estás trabajando con Java Enterprise Edition también se utiliza. Bueno, tenés diferentes tipos de annotation para, en este caso, clase. Y tenés annotation también para atributos, también lo vimos. Atributos, por ejemplo, si querés trabajar con base de datos sobre entidades, por ejemplo, atributos de clase para referenciar, si utilizas, por ejemplo, un tipo de framework como JPA Hibernate en relación a tabla que tenés en una base de datos, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de poder trabajar con Lombok. En este caso, utilizamos la más sencilla, ¿sí? Nos agilizamos, fíjate, toda
la forma de nosotros declarar lo que son getter, setters y toString. Importantísimo, clave, fundamental para el desarrollo del software, ¿sí? Entonces en este caso tenemos pocos atributos, ¿sí? Nombre, atributo, edad, tipo de documento y número de documento. Y va a implementar ¿qué cosa? Bueno, implementa la interfaz, ¿sí? ¿Qué interfaz? Y acción. Va a implementar todos estos métodos. Acordate que si son métodos abstractos, ¿sí? Tenemos que implementarlos. No podemos no implementarlos. Si nosotros eliminamos un método, acá automáticamente surge el error. Y acá nos dicen que tenemos que justamente implementar los métodos completos de la interfaz. Entonces implementamos el método que falta. Control Z y ahí tendríamos el método, ¿sí? Lo guardamos y desaparece el error. Entonces de esa forma nosotros con el override, ¿sí? Override, acuérdate que no tiene nada que ver con Lombok, ¿sí? Las annotations en Java son formas de referenciar en sí ciertas cosas, ciertos comportamientos, pero es independiente de la librería, ¿sí? Ojo con eso. Te digo por si no viste los videos de Lombok, después no preguntes. En este caso entonces fíjate que nosotros desarrollamos el cuerpo de la función abstracta, ¿sí? Cada uno va a tener ciertos comportamientos. En este caso, por ejemplo, devuelve un string que diga que la teta realiza el entrenamiento, ¿sí? Puedes explayarlo más, por ejemplo, X cantidad de entrenamientos, ¿sí? Puedes colocar otro parámetro en la función que diga qué tipo de entrenamiento quiere realizar, ¿sí? Te lo dejo a tu criterio. En este caso, por ejemplo, devuelve la cantidad de horas. Por ejemplo, la teta realiza el entrenamiento por día, no sé, le pasas 12 horas, ¿sí? 11 horas, así. Después, si querés, después en otro método tenemos, por ejemplo, la definición de días que va a entrenar. La teta realiza el entrenamiento, no sé, 10 horas, los 7 días de la semana, los 5 días de la semana, ¿sí? Y así va creciendo de forma exponencial. Hasta que, por ejemplo, si vamos a este caso que se me ocurrió el último, la teta realiza el entrenamiento 10 horas, los 5 días de la semana, y el tipo de entrenamiento es, por ejemplo, este. Tipo de entrenamiento saltar, tipo de entrenamiento correr, fondo, 100 metros, etcétera, etcétera. Compitiendo en ciertas competencias. En este caso podríamos pasarle un array. Si te ocurre colocar un array, colocas un array. Yo simplemente lo puse de string para resumir un poquito el tema. Y bueno, ya tendríamos en este caso la clase desarrollada. ¿Sí? Fíjate que no es nada nuevo, es lo que venimos desarrollando durante el curso. Y repito, fíjate que no tenemos ni getter, ni setter, ni toString, porque los getter, setters y toString, si querés hacer un refactoring sobre la clase, es bastante complejo. ¿Sí? Después tenés que volver a crearlo todo de vuelta. Entonces, no me voy a cansar de decirlo que Lombok solucionó bastante el tema de la agilización de desarrollo de software. Después tenemos la otra clase llamada competidor, que en este caso tendría la salvedad que nosotros hemos utilizado cuando vimos los primeros videos de Lombok, la annotation toString. A ver, en este caso está bien. En este caso, fíjate que nosotros tenemos la annotation toString cuando heredamos, ¿sí? De otra clase. ¿Y de qué clase estamos heredando? Bueno, de la clase atleta. ¿Sí? Hemos desarrollado la clase padre, que es esta, implementa una interfaz, esta clase padre, y a su vez tenemos la clase hija llamada competidor, que va a heredar ¿de quién? De atleta, ¿sí? Atleta implementa la interfaz que acción, ¿sí? Y competidor va a implementar la interfaz y cualidad. O sea que tenemos una mezcla bastante interesante acá, ¿sí? Y esto se utiliza. Hasta el momento creo que no lo hemos visto. La relación que podemos hacer entre, por ejemplo, una clase, herencia e interfaz. Así que acá te la presento. ¿Sí? Acá te la presento. Y generalmente nosotros, si queremos implementar diferentes interfaces, colocamos, por ejemplo, interface cualidad. Podemos implementar interface, por ejemplo, guión bajo acción, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjate que acá no surge ningún error, ¿sí? O sea que nosotros podemos implementar X cantidad de interfaces que nosotros queramos. Ya lo vimos esto igual, ¿no? Pero te lo recalco. Lo que no podemos hacer es extender diferentes clases. Eso es ya. Entonces nosotros lo que hacemos acá con el toString es decirle que nosotros queremos llamar e invocar al constructor de la clase atleta. Acuérdate que no podemos heredarlo, por eso es que tenemos que colocar justamente esta llamada acá el zapper, ¿sí? Zapper sería el constructor de la clase padre.